Bienvenidos a Hackeo Espiritual, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y confrontar todo aquello que se ha enseñado en nombre de Dios, pero que no siempre corresponde con las Escrituras, ni refleja el carácter de Jesucristo. Soy Berta Elena Tarango, y a través de este podcast compartiré experiencias vividas dentro de distintas denominaciones cristianas, seculares, sectas y corrientes de moda, así como de un análisis bíblico y psicológico sobre doctrinas fuera de contexto, manipulación espiritual, abuso de autoridad, miedo, culpa y prácticas religiosas que pueden dañar la fe y la conciencia. Este podcast no nace para atacar personas ni iglesias, nace para recuperar el discernimiento, el pensamiento crítico y una relación con Dios libre de engaño y manipulación. Porque cuestionar una enseñanza no significa alejarnos de Dios. Algunas veces significa regresar verdaderamente a Él. Esto es Hackeo Espiritual. No estoy hackeando la fe. Estoy desmontando todo aquello que habló en nombre de Dios, sin parecerse a Él. Episodio 3. Cuando preguntar se convierte en rebeldía. ¿Qué sucede cuando hacer una pregunta comienza a ser considerado un acto de rebeldía? Texto bíblico. El texto central de este episodio se encuentra en Hechos 17-11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este pasaje habla de los creyentes de Berea. Cuando Pablo y Silas llegaron a esa ciudad, comenzaron a enseñar en la sinagoga. Las personas recibieron el mensaje con disposición, pero no lo aceptaron ciegamente. Escucharon, reflexionaron, investigaron, y después compararon lo que Pablo enseñaba con las Escrituras para comprobar si realmente era verdad. Lo sorprendente es que la Biblia no presenta esa actitud como una falta de respeto. Tampoco los describe como personas desconfiadas, problemáticas o rebeldes. Los llama nobles. Su nobleza no consistía solamente en escuchar la enseñanza. Consistía también en examinarla. Cuando hacer preguntas molesta. Dentro de algunas comunidades cristianas, las preguntas son bien recibidas siempre y cuando sean sencillas, cómodas y no cuestionen la autoridad de quienes enseñan. Pero cuando una pregunta toca una contradicción, una doctrina, una práctica económica o la conducta de un líder, la reacción puede ser completamente diferente. De pronto, la persona que pregunta deja de ser vista como alguien que desea aprender. Comienza a ser presentada como alguien que está dudando de Dios. Puede ser señalada como rebelde, orgullosa, divisiva, carnal o poco espiritual. En algunos lugares, hacer una pregunta incómoda se interpreta como una amenaza. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué una pregunta sincera debería representar un peligro? ¿Por qué examinar una enseñanza sería equivalente a rechazar a Dios? ¿Por qué algunas autoridades religiosas reaccionan con enojo cuando alguien les pide una explicación bíblica? Una verdad que proviene de Dios no debería necesitar amenazas para ser aceptada. Tampoco debería depender de la obediencia ciega. El miedo a contradecir una enseñanza. Muchas personas aprenden a guardar silencio porque tienen miedo de equivocarse. Piensan, tal vez el problema soy yo. Quizá no tengo suficiente conocimiento. Seguramente el pastor sabe más que yo. ¿Quién soy yo para cuestionar al líder? ¿Y si al hacer esta pregunta estoy ofendiendo a Dios? Este miedo puede convertirse en un mecanismo de control muy poderoso. La persona comienza a desconfiar de su propia capacidad para razonar, estudiar y discernir. Aunque algo le parezca extraño, injusto o contradictorio, aprende a ignorar lo que siente y lo que observa. Poco a poco, su conciencia queda sometida a la interpretación de otra persona. Ya no pregunta, ¿qué dice la Biblia? Pregunta, ¿qué dijo el líder que significaba la Biblia? Y cuando esto sucede, la fe deja de ser una relación consciente con Dios y comienza a convertirse en dependencia de una autoridad humana. La culpa que aparece cuando comenzamos a dudar.
Dudar no siempre significa rechazar la fe. En muchas ocasiones, la duda es el inicio de una comprensión más profunda. Una persona puede dudar porque descubrió una contradicción. Puede dudar porque una promesa no se cumplió. Puede dudar porque observó que las acciones de un líder no correspondían con sus enseñanzas. Puede dudar porque una interpretación bíblica produce miedo, abuso, control o injusticia. Sin embargo, cuando una comunidad enseña que toda duda es pecado, la persona puede comenzar a sentirse culpable por pensar. Se acusa a sí misma por notar lo evidente. Se siente mala por hacer preguntas razonables. Pide perdón por tener una conciencia activa. Y en lugar de investigar, aprende a reprimir sus inquietudes. Pero la Biblia está llena de personas que hicieron preguntas. Job cuestionó profundamente su sufrimiento. David expresó sus dudas, su tristeza y su sensación de abandono en los Salmos. Habacuc le preguntó a Dios por qué toleraba la injusticia. Los discípulos preguntaron constantemente a Jesús porque no comprendían sus enseñanzas. Tomás quiso tener evidencia antes de creer que Jesús había resucitado. Dios no destruyó a estas personas por preguntar. Sus preguntas formaron parte de su proceso espiritual. Frases utilizadas para silenciar. Hay expresiones que pueden parecer espirituales, pero que algunas veces se utilizan para evitar una conversación honesta. Por ejemplo, no cuestiones al hombre de Dios. No toques al ungido. Tú solamente tienes que obedecer. Eso lo entienden únicamente las personas espirituales. El enemigo está sembrando dudas en tu mente. No permitas que la razón apague tu fe. Estás causando división. Debes someterte aunque no entiendas. Estas frases pueden utilizarse para desviar la atención de una pregunta legítima. En lugar de responder con argumentos bíblicos, se ataca el carácter de quien pregunta. En lugar de explicar una doctrina, se cuestiona su espiritualidad. En lugar de admitir que puede existir un error, se responsabiliza a la persona por haberlo notado. Esto produce un ambiente en el que todos aprenden a guardar silencio. Y cuando nadie puede preguntar, los errores se convierten en costumbres. Las costumbres se convierten en doctrinas. Y las doctrinas pueden llegar a convertirse en instrumentos de control. Rebeldía y discernimiento no son lo mismo. Es necesario distinguir entre una actitud rebelde y una actitud de discernimiento. La rebeldía puede surgir de la arrogancia, de la provocación o del deseo de destruir. Una persona rebelde puede negarse a escuchar cualquier argumento porque ya ha decidido que solamente ella tiene la razón. Pero el discernimiento es diferente. El discernimiento escucha, pregunta, investiga, compara, reconoce sus propios límites. Está dispuesto a corregirse cuando encuentra evidencia. El discernimiento no pregunta para humillar a alguien. Pregunta para comprender y buscar la verdad. No toda persona que cuestiona es rebelde. Y no toda persona que obedece es humilde. Algunas personas obedecen por miedo. Otras obedecen porque han perdido la capacidad de confiar en su propio juicio. También existe una obediencia aparente que se mantiene únicamente para conservar la aceptación del grupo. La verdadera madurez espiritual no consiste en aceptar todo sin pensar. Consiste en aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el engaño, entre el mensaje de Cristo y los intereses humanos. El ejemplo de los bereanos. Los creyentes de Berea nos ofrecen una lección muy importante. Ellos no rechazaron automáticamente lo que Pablo enseñaba. Lo escucharon con disposición. Pero tampoco aceptaron sus palabras solamente porque provenían de un apóstol. Escudriñaron las Escrituras cada día. Es decir, no hicieron una revisión superficial. Investigaron con constancia. Compararon el mensaje con el fundamento que ya tenían. Si los bereanos examinaron incluso la enseñanza de Pablo, ¿por qué nosotros no podríamos examinar la enseñanza de un pastor, sacerdote, predicador, profeta, apóstol moderno o maestro religioso? Ningún título convierte a una persona en infalible. Ninguna preparación académica elimina la posibilidad del error. Ninguna experiencia espiritual coloca a alguien por encima de las Escrituras. Ningún líder debería temer que su enseñanza sea revisada. Una comunidad saludable no solamente permite las preguntas, enseña a sus miembros a formularlas. No produce seguidores dependientes. Forma creyentes maduros. ¿Qué ocurre cuando no se permite preguntar? Cuando una comunidad castiga las preguntas, pueden aparecer varias consecuencias. La primera es el miedo. Las personas aprenden a ocultar lo que piensan. La segunda es la dependencia.
Los miembros dejan de estudiar por sí mismos y dependen completamente de lo que dice el líder. La tercera es el encubrimiento. Cuando nadie puede cuestionar, los abusos pueden mantenerse durante años. La cuarta es la confusión espiritual. Las personas comienzan a creer que obedecer a un ser humano es igual a obedecer a Dios. La quinta es la pérdida de identidad. La persona deja de confiar en su conciencia, sus conocimientos y su capacidad de tomar decisiones. Finalmente, cuando alguien descubre que fue engañado, puede sentir que toda su fe fue una mentira. Pero debemos aprender a separar a Dios de las personas que afirmaron representarlo. El error de un líder no convierte a Dios en falso. La corrupción de una institución no destruye el mensaje de Jesucristo. La manipulación religiosa no representa el carácter de Dios. Señales de una comunidad que teme las preguntas. Podemos identificar algunas señales de alerta. Cuando las preguntas se responden con ataques personales. Cuando se exige obediencia sin ofrecer una explicación bíblica. Cuando el líder nunca reconoce un error. Cuando las personas que disienten son humilladas públicamente. Cuando se presenta a quien se retira como traidor o enemigo. Cuando solamente una persona tiene derecho a interpretar la Biblia. Cuando se enseña que cuestionar a la autoridad equivale a cuestionar a Dios. Cuando las dudas se atribuyen inmediatamente al demonio. Cuando se prohíbe consultar otras fuentes o escuchar otras perspectivas. Una comunidad que posee la verdad no debería necesitar controlar toda la información que reciben sus miembros. Como hacer preguntas de manera responsable. También es importante reconocer que nuestras preguntas deben formularse con respeto y honestidad. Antes de cuestionar una enseñanza, podemos preguntarnos: ¿he leído el texto bíblico completo? ¿Conozco su contexto? ¿Estoy buscando comprender o solamente demostrar que tengo razón? ¿Puedo expresar mi inquietud sin agredir? ¿Estoy dispuesto a escuchar una respuesta distinta? ¿Existen otras interpretaciones cristianas serias sobre este tema? El discernimiento no consiste en sospechar de todo. Tampoco significa convertirnos en jueces permanentes de los demás. Consiste en examinar con responsabilidad y conservar la humildad necesaria para reconocer que nosotros también podemos equivocarnos. Reflexión personal. Tal vez durante mucho tiempo tuviste miedo de hacer una pregunta. Quizá viste algo que no parecía correcto, pero decidiste callar. Tal vez te dijeron que dudar era pecado, que cuestionar era rebeldía o que pensar demasiado podía alejarte de Dios. Pero quiero recordarte algo. Dios no te dio una mente para que dejaras de utilizarla al entrar a una iglesia. No te dio conciencia para que otra persona la administrara por ti. No te dio las escrituras para que solamente conocieras los versículos que alguien seleccionó para sostener su mensaje. La verdad no necesita mantenerte ignorante para sobrevivir. Una enseñanza sana puede explicarse, puede ser examinada, puede reconocer objeciones, y también puede admitir cuando no tiene todas las respuestas. Una verdad que proviene de Dios no debería tener miedo de ser examinada. Preguntas para la audiencia. Hoy quiero dejarte algunas preguntas. ¿Puedes expresar una duda dentro de tu comunidad sin sentir miedo? Cuando preguntas, ¿recibes una explicación o una amenaza? ¿Te enseñaron a estudiar la Biblia o solamente a repetir interpretaciones? ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable por pensar diferente? ¿Tu fe depende de Jesucristo o de la aprobación de una autoridad religiosa? Los creyentes de Berea fueron considerados nobles porque recibieron el mensaje con disposición, pero también lo examinaron cuidadosamente. Escuchar y analizar no son actividades contrarias. Creer y pensar tampoco son enemigos. La fe madura no teme a las preguntas honestas. Las utiliza para crecer, corregirse y acercarse más a la verdad. Gracias por acompañarme en este episodio de Hackeo Espiritual. Soy Berta Elena Tarango. En el próximo episodio hablaremos de una de las expresiones más utilizadas para proteger a ciertos líderes de cualquier cuestionamiento. No toques al ungido. Analizaremos qué significa realmente esta frase dentro de su contexto bíblico y por qué no debería utilizarse para justificar abusos, errores o falta de rendición de cuentas. Recuerda, no estoy hackeando la fe, estoy desmontando todo aquello que habló en nombre de Dios sin parecerse a Él. Nos escuchamos en el próximo episodio.